Nación Abierta. Hoy es lunes 5 de noviembre de 2018 en toda la península, pero en particular aquí en Madrid hace una temperatura, en fin, no hace demasiado calor, que digamos. En el exterior de nuestros estudios ahora mismo hacen 6 grados, al menos es lo que dice esta aplicación que todos tenemos en el teléfono móvil. Tenemos un programa yo creo que interesante. En primer lugar le voy a dar un consejo, les voy a informar de un asunto que seguramente sea de su interés, en tanto que conocen la empresa. Es una empresa que está en el 70% de los hogares de nuestro país. Se llama El Pozo Alimentación. Les voy a dar un brevísimo consejo y enseguida vamos a pasar a hablar de lo que, seguramente de lo que más les interesa, que es la actualidad política nacional e internacional. Para ello vamos a tener a un invitado de excepción, que es Ricardo Chamorro. Saben ustedes que nos acompaña todos los lunes desde hace ya un tiempo. La temporada pasada venía de manera intermitente y me he propuesto que esta temporada empiece a venir de manera continuada y regular, todos los lunes. Todos los lunes a eso de las 7 y 10 de la tarde estará con nosotros el abogado y el analista político Ricardo Chamorro. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Alsasua, de lo que puede ocurrir ahora con el Tribunal Supremo. Ya saben ustedes esa sentencia, ese fallo respecto de las hipotecas, quién habría que pagar si finalmente en fin, el ciudadano de a pie, el español de infantería, que diría Eduardo García Serrano, o los bancos. Y vamos a tener también otro invitado excepcional que, como todos los lunes, nos acompaña. Esto será alrededor de las 8 menos 10, 8 menos cuarto de la tarde. Estoy hablando de Carlos Bustos. Ya saben ustedes que es el centinela del misterio. Carlos Bustos nos va a hablar de un asunto del que seguramente hayan escuchado hablar este fin de semana. ¿Les suena a ustedes el asesino de Pioz? Este hombre, este joven desalmado, hijo de Satanás, que asesinó a sangre fría a su tío, a su tía y a sus primos pequeños, a sus primitos pequeños, y mientras iba retransmitiendo en directo sus hazañas, entre comillas, a uno de sus amigos vía WhatsApp. Los asesinó, como digo, a sangre fría y sin tener la oportunidad de que estos se defendieran. Vamos a conocer un poco más de ese horrible crimen y qué se le pudo pasar por la cabeza a este hombre sin alma, este desalmado. Va a ser, como digo, con Carlos Bustos, el centinela del misterio, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Antes me gustaría que, tal y como les anunciaba, conocieran algo más sobre esa empresa, El Pozo Alimentación, de la que ustedes seguramente conozcan, porque ya les digo que en 7 de cada 10 hogares españoles hay algún producto, uno o varios, del Pozo Alimentación. Sepan además que la cantante Ruth Lorenzo ha dado por concluido su gira del Love Alcoholic Tour en las instalaciones del Pozo Alimentación, porque la marca El Pozo Bienestar ha patrocinado los conciertos que ha ofrecido la artista por gran parte de la geografía española. La cantautora ha agradecido públicamente la colaboración y apoyo recibido por la empresa de alimentación para la difusión de su esperado segundo disco de Love Alcoholic, compuesto íntegramente por ella y que incluye temas con enorme potencia, con un estilo muy rockero, entre otras muchas canciones. Su primer sencillo, Good Girls Don't Lie, publicado entró directamente al número 1 de las principales plataformas digitales como Spotify, iTunes o Google Play. Y también entró directamente en las mejores y más escuchadas plataformas de radio. Me gustaría que escucharan el corte de voz de Ruth Lorenzo. Este no lo tienen. La intérprete, que ha cantado un par de temas ante los medios de comunicación presentes, cuenta historias en forma de canciones en sus conciertos. En la actualidad, el Pozo Alimentación está apoyando activamente al Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión y a la Fundación Camino de la Cruz de Calatrava. Además de la gira 2018 de Ruth Lorenzo, la empresa ha patrocinado este año los conciertos en familia de la gira 2018 de Ruth Lorenzo. La empresa ha patrocinado este año los conciertos en familia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la primera Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, Ex Libris. También apoya las tradiciones colaborando con la Federación de Peñas Huertanas y con la de Moros y Cristianos de Murcia. Además, es patrocinador oficial del nuevo espectáculo Revolution on Ice de Javier Fernández, el mejor patinador de la historia de España. Sin más dilación, nos vamos a ir a publicidad y vamos a la vuelta a escuchar
los análisis y las opiniones de Ricardo Chamorro Delmo. A la vuelta de Publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Hoy, como les decía, es un día frío en la mayor parte de nuestro país. Hoy es 5 de noviembre de 2018, hoy es lunes. En la Comunidad de Madrid, al menos, va a ser una semana cortita, puesto que el viernes es el Día de la Almudena y libramos. De manera que mis condolencias al resto de los españoles que van a tener una semana de 5 días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. ¿Sabes, Ricardo, que esto de la semana de 4 días, aquí en Madrid, esta semana va a ser excepcional, pero sabes que hay algunas empresas finlandesas que ya están implantando? ¿Habías leído algo de eso? ¿Están implantando el qué? La semana de 4 días. Es decir, que el viernes incluirlo en el fin de semana, trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. No lo había escuchado, ¿no? Además, según parece, los resultados están siendo espectaculares porque los trabajadores son mucho más eficientes. Es decir, no hacen menos trabajo que el que hubieran hecho con un día más. Procuran esforzarse y hacer el trabajo de 5 días en 4. Finlandia es muy adelantada siempre en todo este tipo de cosas. No sé yo hasta qué punto los españoles. ¿Tú crees que esto en España no funcionaría? Bueno, los españoles es que yo creo que ese tipo de horarios, nosotros nos quedamos muchísimo. Estuve viendo unas estadísticas que resulta que estamos muchísimo tiempo en los despachos, cerramos más tarde que ningún otro europeo en nuestros despachos, pero la eficiencia a la hora del trabajo es menos productiva, ¿no? Ellos con menos horas producen más. El presentismo laboral que llaman, el estar mucho tiempo sentado calentando la silla, pero ser poco eficientes en comparación con... Sí, quizás los de Europa del Norte son más organizados a nivel de horarios y tal. Los españoles tenemos que estar más tiempo enfrente, digamos, del ordenador. O sea, que tú eres de esos españoles que también tiene una mala percepción de su propio país. No, eso no quiere decir que sea una mala percepción, a lo mejor es positiva. ¿Es positiva ser poco eficiente? No, poco eficiente no, que estás más horas en el trabajo. ¿De las que corresponde? ¿Eso es positivo? Ricardo, no, por favor, tengamos la fiesta en paz. Bueno, es que tampoco somos japoneses, somos mediterráneos, ¿sabes? Ni somos finlandeses, somos... Mediterráneo seré yo, que he nacido en el Mediterráneo, pero tú has nacido dentro, tú eres de la meseta, macho. Ah, yo soy atlántico, entonces. No, tú eres del centro. Tú eres de la meseta. Yo nací en Madrid, efectivamente. Por eso, tú eres de la meseta. De la meseta pura y dura, ¿y qué? Pero somos todos mediterráneos, ¿no? No. Ah, no, yo soy celtíbero, ¿no? Tú eres de la meseta. Bueno, ¿qué te ha parecido, Ricardo? Vamos ya a hablar en serio. ¿Qué te ha parecido? En primer lugar, me interesa saber tu opinión respecto de esto que ha ocurrido, este meeting de esta plataforma que se llama España Ciudadana, que se celebró ayer, un meeting que se celebró en la localidad navarra de Alsasua y que, bueno, están viendo ya imágenes, que fue recibido no precisamente con flores ni con pancartas de bienvenida por parte de los abertzales. Un meeting que organizó, como digo, la plataforma España Ciudadana, que es una plataforma que pertenece a Ciudadanos, pero a la que se unieron, quizás regañadientes, el Partido Popular, y no sé con qué intención Vox. Estuvo además, si por parte del Partido Popular estuvo Ignacio Cosidó, que no es en fin, no es un hombre poco conocido, es un alto cargo del Partido Popular, pero de Vox estuvo la plana mayor. Estuvo Javier Ortega, estuvo Santiago Abascal, estuvo Iván Espinosa de los Monteros, creo que estuvo Rocío Monasterio. En primer lugar, antes de que me des tu opinión respecto de la presencia de otros partidos, ¿qué opinión te mereció lo que allí vimos? Bueno, yo creo que era de esperar, ¿no? Lo que se vive en el norte de Navarra y sobre todo en este pueblecito de Alsasua desde hace mucho tiempo es realmente pues preocupante, es patológico. Lo hemos hablado en varios programas también de lo que pasa en la Cataluña interior y lo que pasa efectivamente en el norte de Navarra, sobre todo en zonas de Guipúzcoa, y yo creo que eso se está extendiendo además de una manera preocupante. Es patológico, ¿no?, lo que hemos visto de esta gente joven desprendiendo odio por los cuatro costados con respecto a las manifestaciones de personas que simplemente van ahí a dar su opinión y vamos, me parece vergonzoso pues los insultos hacia gente como Ortega Lara, pero vamos, era de esperar.
realmente yo creo que bueno, es una situación preocupante que yo creo que se tiene que ver esa realidad que existe, porque hay determinados políticos que consideran que todo esto hay que esconderlo, que no se debe agitar, digamos, dicen los conflictos, pero realmente que eso esté ocurriendo en una parte de España es para preocuparse, me parece enfermizo y yo creo que se tendría que tomar cartas en el asunto para que este tipo de manifestaciones llenas de odio, repletas de odio, se controlaran. Yo creo que simplemente son unas manifestaciones de odio, de violencia que bueno, ya se ha visto también en los cientos de muertos que ha traído también el terrorismo. Realmente muchos de esta gente hacen homenajes a los terroristas. Estaba también el carnicero de Mondragón junto a todos estos manifestantes. Y bueno, pues realmente hemos podido tapar o intentar disimular todo este relato que hemos hablado también en otros programas de que Otegi es un hombre de paz, que se ha acabado el terrorismo, pero realmente a este tipo de gente yo creo que le falta muy poquito. O sea, es decir, si hay una furgoneta ahí que en un momento abre sus puertas y les da metralletas para que se carguen a Ortega Lara, se carguen a Santiago Abascal, se carguen a Albert Rivera, yo creo que no les costaría nada apretar el gatillo a este tipo de gente por las manifestaciones que hicieron y por las muestras de odio que dieron en estas las imágenes que hemos podido ver en Alsasua, ¿no? ¿Tú has visto esas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Socialista, del partido que está actualmente en el gobierno, señalando y acusando a lo que llaman las tres derechas de crispar y de envenenar el ambiente? ¿Qué te ha parecido? A mí me parece que es enfermizo. Yo creo que el Partido Socialista está tomando un rumbo un poquito equivocado. Bueno, hace mucho tiempo que en Navarra, por ejemplo, pues lo tomó. De hecho, incluso hasta con respecto a la disposición transitoria cuarta, que es dice, en su momento, cuando estaba la Constitución española gestándose, muchos socialistas apoyaban la anexión con el País Vasco, porque hay una parte de la izquierda que siempre hemos visto que tiene cierto complejo y están iluminados con respecto al nacionalismo y bueno, pues lo que prefieren es que, o sea, es preocupante porque han tenido muchísimas víctimas ellos en su partido y me parece que bueno, que en cualquier punto de España se pueda hablar en libertad o se pueda acudir en libertad. Pero no me decías antes que no entendías un poco la intención de otros partidos que no pertenecían a Ciudadanos haber ido, primero, esto teóricamente, o si lo han vendido los de Ciudadanos, la vendieron en su momento, es una plataforma transversal. Si no es transversal, entonces que lo digan. Si es una plataforma de Ciudadanos, es una plataforma de Ciudadanos. Si es una plataforma transversal, puede ir cualquier persona allí a acompañar a esa plataforma y a manifestarse libremente, como han hecho los de Vox y los del Partido Popular. Igual que han ido los de Ciudadanos en otras plataformas en las que tú y yo, por ejemplo, hemos colaborado, como puede ser la Fundación de Naes. Por lo tanto, si no es así, que lo digan. Entonces, la intención, que cada uno va donde le da la gana en el territorio nacional, porque tenemos que tener libertad para ir a donde nos dé la gana. Y Vox ha ido, y Partido Popular también, algunos miembros también han ido. Otro tipo de gente asustada del Partido Socialista o del Partido Popular, Borja Semper también ha dicho... No, bueno, lo de Borja Semper, que lo has leído, ¿qué te ha Sí, parecido? Borja Semper del Partido Popular también ha dicho que van a ir a provocar y tal. Bueno, es el discurso del miedo, el discurso de tapar la realidad que se vive en el País Vasco. Entonces, en vez de decir que se va a provocar, pues es que lo que deberían es meterse, ¿cómo está ahí el carnicero de Mondragón que mató a 17 personas y que todavía no ha pedido perdón y que ha dicho que cumplía órdenes de ejecución a los 17 españoles que ha asesinado? Yo no he asesinado, yo he ejecutado, decía. Ya, él decía que ejecutaba, que ejecutaba a los españoles por orden, digamos, del mando de la ETA. Entonces, a mí me parece que tienen la piel muy fina, precisamente con Vox o con el Partido Popular o con Ciudadanos, determinada gente de izquierdas, y luego tienen unas tragaderas enormes con Otegi, con esta gente que encima les llevan a los programas y les dan legitimidad y colaboran con ellos pues para todo este proceso, para para la doctrina Parot. También cuando se ilegalizó Herri Batasuna, mucha gente de izquierdas decía que les parecía una barbaridad.
Entonces, con este tipo de gente son muy tolerantes y resulta que porque una serie de españoles, entre los que están víctimas del terrorismo y gente que ha sufrido en sus carnes, Santiago Abascal, por ejemplo, tiene toda la legitimidad y toda la para ir si le da la gana, porque lleva sufriendo precisamente la presión de estos totalitarios y de estos terroristas desde que era un niño, tanto él como su padre. Y vamos, Ortega Laya, ya no te digo, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos perdiendo los papeles y estamos llegando a un momento de violencia preocupante, ¿no? En general en España, y de crispación. Y no creo que la culpa la tengan la gente que lo que único que ha ido allí es, incluido, Albert Rivera como principal protagonista, que apareció allí diciendo unas palabras de apoyo a la Guardia Civil y a favor de la Constitución y la unidad de España. Yo creo que esto no provoca absolutamente nada, debería verse con normalidad, y yo creo que todas las instituciones y todos los partidos constitucionales y normales deberían, puedes estar de acuerdo o no, pero decir que van a provocar, yo creo que se tiene que ver con naturalidad y debería fomentarse que en cualquier pueblo de España se pueda hablar en libertad. Vamos a escuchar al líder de Ciudadanos, que estaba además el hombre convaleciente de una lesión que se había producido jugando al tenis unos días antes. Rivera, en Alsasua, la localidad navarra de Alsasua, apoyando a la Guardia Civil. Cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la Constitución. Cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la convivencia. Cuando están agrediendo a un funcionario del Estado, están intentando liquidar el Estado. ¿Por qué no podemos dejar de escandalizarnos ante el escándalo? Porque cuando dejamos los moderados, los demócratas, de escandalizarnos ante el escándalo sucede cada día. Por eso es importante que ante un escándalo, ante una paliza de aquella naturaleza, los demócratas nos escandalicemos. Por eso es normal que estemos hoy aquí y no permanezcamos indiferentes. El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia, ese día se acabará la democracia. Albert Rivera en Alsasua, es decir, mi pregunta es, Ricardo, tú sabes que en la derecha Albert Rivera, en la derecha, no en el centro derecha, ni siquiera en el centro, sino en la derecha, Albert Rivera se ha visto, tiende a verse como una persona, un moderadito, cobardón, un partidario de esto que se llama el patriotismo constitucional, de corte habermasiano, más hablando de derechos que de identidad, más hablando de Estado que de nación, más hablando de el 78 que de 1492, y sin embargo lo vemos ahí, en la Navarra profunda euskaldun, dando un mitin frente a los abertzales delante de una rojigualda. Es decir, esto está empezando a descolocar a algunos, porque quizás Ciudadanos esté también perdiendo ciertos complejos respecto de la unidad nacional, de la identidad nacional y respecto de coger según qué banderas. ¿No te parece? Bueno, vamos a ver. Esto era impensable en Ciudadanos hace 4 años, que era un partido mucho más tecnocrático, más aseadito, más aseadito en el sentido de más aséptico desde un punto de vista de la identidad. Bueno, la identidad, yo creo que todo el discurso es... O sea, más allá de la identidad, lo que habla efectivamente es de democracia, de la Constitución, de una serie de valores democráticos, y evidentemente la identidad de España está ahí presente, pero no de una manera clara y expresa por su parte, digamos, a nivel de decir es que esto es una identidad de España. Efectivamente sigue con el discurso constitucionalista, que me parece adecuado, y además no es incompatible, yo creo con defender una identidad. Yo creo que se puede defender los valores constitucionales, el Estado de Derecho y la identidad de España de manera clarísima y de manera transversal. Por otra parte, yo creo que Ciudadanos en Cataluña y en otros sitios siempre ha estado con la bandera de España. Yo no es la primera vez que veo que me digas que no ha sacado la bandera de España. La bandera de España constitucional sí la ha sacado. Yo creo que hay gente allí, pues eso, que defiende la bandera de España, y la bandera europea también le dieron mucha importancia de manera los preliminares de que iban a defender Europa. A mí eso es un poco lo que me hace decir... hay parte de, no que me incomoda, pero porque lo lanzan como arma arrojadiza, no sé con qué pretensión con respecto a Vox, o con respecto al Partido Popular, o con respecto a... No sé. Antes de Vox estos ya estaban con Europa. Además, ellos tienen un eslogan que es
Cataluña... No, pero dijeron, quien no vaya allí, quien no se sienta con los valores europeos, no sé de qué valores europeos está hablando, es que Europa es Europa, de integración, de globalismo... No sé, sí. de... Bueno, claro, es que depende, Claro. porque hay muchas Europas y todo es Europa, ¿no? Entonces, si es la Europa de Macron o la Europa, por ejemplo, de Manuel Valls, que dice que hay que hacer un cordón sanitario contra Vox y todo eso, pues bueno, ellos eran ese concepto de Europa, pues no sé cuál es. Hay muchos conceptos de Europa y no tienen ellos el monopolio de lo que es Europa, pero a mí me parece adecuada su posición y su decisión de haber ido allí al Alsasua, y me parece también adecuado que hayan ido otras formaciones políticas. Otras formaciones como Vox. Vamos a ver, y ahora me cuentas, ¿qué te ha parecido la asistencia de Vox? Efectivamente, que por cierto, en una encuesta del periódico Cataluña ya hablan incluso de grupo parlamentario propio. Una encuesta de hace apenas unas horas, hablan de hasta 5 diputados para la formación de Santiago Abascal. El propio Abascal estuvo allí, estuvo en Alsasua en el día de ayer, y dijo lo siguiente. Como saben todos ustedes, ayer estuvimos en Alsasua y comprobamos in situ la importancia de estar allí, precisamente para quitar la careta a quienes están apoyando al gobierno de España. Quizá por eso, porque ayer conseguimos desenmascarar en Alsasua a los violentos, a los encapuchados, a los que reaccionan con el odio, a los que intentaron impedir que las víctimas del terrorismo hablaran. Quizá por eso, desde la portavocía del Senado, el portavoz socialista se ha atrevido a decir que quienes allí estábamos no habíamos tenido que mirar nunca debajo del coche, no habíamos tenido que enterrar a compañeros. Más allá de que eso era una auténtica barbaridad, que allí estaba Ortega Lara, que allí estaban víctimas del terrorismo que habían perdido a familiares, eso demuestra hasta qué punto el gobierno quiere ocultar quiénes son sus socios. Esas palabras a las que se refiere Santiago Abascal son las de el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, vasco, que dijo lo siguiente. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua, en una manifestación de la mano, las tres derechas. Es una grave irresponsabilidad avivar los conflictos, no fomentar la convivencia y fomentar, eso sí, el agravio entre españoles. Eso es lo que están haciendo hoy las tres derechas de la mano en Alsasua, y creemos que es una grave irresponsabilidad. Una grave irresponsabilidad, ir a Alsasua a reivindicar la españolidad de cualquier tierra de España y hacer un homenaje a la Guardia Civil. Bueno, lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? A mí me parece que bueno, eso es un problema, digamos, de síndrome de Estocolmo que tiene el Partido Socialista, y que es un discurso que bueno, nos ha llevado también a la negociación con ETA en su momento por parte de Zapatero y por parte de gente del Partido Socialista de Euskadi, que conversaciones con gente como Otegi y tal, pues llevaron a cabo todo el proceso de paz, llamado entre comillas proceso de paz entre ellos, pues, y luego la presión para que salieran etarras, la doctrina Parot, la internacionalización del conflicto, todas las manifestaciones, la manifestación pública que hemos visto de teóricamente el fin de ETA en Bayona y en el sur de Francia. Es decir, hay una izquierda en un momento dado que considera que Otegi es un hombre de paz, que la derecha va a provocar simplemente porque va a reivindicar la Constitución, la unidad de España y la libertad en un territorio nacional. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Cada vez se gana más territorio y tienen más impunidad los totalitarios y los violentos, porque claro, nadie se pone enfrente. Yo creo que en Navarra, como en el País Vasco, pues hubo una reacción en su momento cuando se asesinó, por ejemplo, al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, todo el espíritu de Hermoa, y si analizamos un poquito lo que pasó, fueron los políticos, los mismos políticos moderaditos, los mismos políticos acomplejados, los que desarticularon todo ese movimiento social que lo que pretendía es decir basta ya a toda esta impunidad que tiene el nacionalismo totalitario separatista vasco, que lo que hacía es efectivamente apoyar a una banda terrorista que asesinaba a españoles sin ton ni son. Y bueno, pues siempre ellos han buscado la vía del diálogo, no las medidas que en un momento dado se tomaron de legalizar el Batasuna o Gara, como hemos dicho antes,
pues nunca les ha gustado, lo que quieren es dialogar con Otegi, lo que quieren es dialogar con el separatismo. Se lo estamos viendo en el gobierno que tenemos en España ahora mismo, que está dialogando y está siendo apoyado por grupos que son golpistas, o sea, por personas que presuntamente pueden haber cometido delitos muy graves contra la Constitución y contra las leyes, y están acusados de sedición, de rebelión, y por lo tanto les da igual. El Partido Socialista considera que los que provocan son los que defienden el Estado de Derecho, presionan a los jueces, presionan a los políticos que en un momento defienden la legalidad, el imperio de la ley, y entonces todo el mundo es extrema derecha y esta gente es hombre de paz, ¿no? Es decir, estamos llegando a la contradicción de que Ortega Lara, ya lo hemos dicho muchas veces, que se manifiesta de manera libre en un pueblo de Navarra del territorio nacional, es un ultraderechista, un provocador, y en cambio los que tiene enfrente, que son gente que los matarían si les dejara, si la Guardia Civil no estaría allí, los apaleaban, como apalearon a esos guardias civiles en Alsasua. Esa gente tiene que estar tranquila y que lo que van es a provocar, es decir, Ortega Lara va a provocar, Albert Rivera va a provocar, Santiago Abascal va a provocar, Ignacio Cosidó va a provocar, y resulta que los de enfrente son gente pacífica que vive fenomenal en las montañas de Navarra como si fueran los cuentos de Heidi, y ya hemos visto la realidad, es decir, las banderas de comunistas, las banderas terroristas, las banderas a favor del separatismo, la secesión, los insultos, fuera españoles, etcétera. Y españoles hijos de puta, que es algo que era un grito bastante repetido durante aquella tarde, españoles, durante aquella mañana, la mañana de ayer, españoles hijos de puta. Teodoro León Gros es un articulista que yo sigo con cierta asiduidad del diario El País, que dice lo siguiente respecto de esto que está comentando Ricardo Chamorro. Es muy peligroso, recuerdo, El País. No es este, Raquel. Ese tuit lo vamos a ver ahora un poquito más tarde, tiene que ver con Cataluña. Esto es de Alsasua. Repito, este articulista del País, Teodoro León Gros, con 2 S, dice, respecto de esto que decía Ricardo, es muy peligroso el argumento de que el acto de Alsasua es inaceptable porque se sabía que allí provocaría crispación. Entonces, Euskadi o Navarra, en Euskadi o Navarra debe cederse a los nacionalistas para que ellos impongan lo que es aceptable, es decir, solo su propio discurso. Sí, no, es que ese es el argumento. Claro. O sea, si vamos allí crispamos, entonces ¿qué pasa? Que les cedemos todo el terreno para que ellos dibujen su marco conceptual, para que adoctrinen, sin presencia, por supuesto, de banderas incómodas, banderas europeas, banderas españolas, banderas navarras en Navarra, en fin. Y además, para colmo y para desgracia, es solo la derecha, el centro derecha y la derecha, la que está en estos momentos defendiendo la Constitución y la legalidad, porque ya han escuchado a este portavoz del Partido Socialista, a Ander Gil. Escuchen ahora al portavoz, al lenguaraz Echenique, hablando de que los 3 partidos de la derecha, que dice él, están haciendo no otra cosa que echar gasolina al fuego en Alsasua. A ver, Echenique. La diferencia entre el tipo de política que nosotros representamos y la que representa el señor Albert Rivera. Nosotros intentamos solucionar los conflictos, bajar la tensión, llevar los asuntos con tranquilidad y con sosiego al Congreso de los Diputados, y Albert Rivera cada sábado, cada domingo se va o bien a Cataluña a encabezar a los encapuchados o bien a Navarra a echar gasolina al fuego. Creo que precisamente esa distinción de cómo abordan las fuerzas políticas los problemas, pues marca las diferencias. No sé de qué encapuchados, que ha dicho que Albert Rivera se va a encabezar a los encapuchados en Cataluña. ¿Qué encapuchados? No, los que se suponen los que quitan los lazos amarillos, que van encapuchados. Entonces, igual que dijo que los votantes de Vox eran fascistas con navaja, literalmente, pues ahora dice que Albert Rivera formaría parte de una banda de encapuchados. Ese señor, en fin, no hay charco que no se meta, ¿eh? O sea, ¿qué tipo más? No, Char, porque alguien le debe de comprar ese mensaje, efectivamente, ese es el problema. El problema es que en España pues estamos muy acostumbrados a ese discurso de si tú en un momento dado dices que hay que cumplir la ley, que tiene que regir el imperio de la ley,
eres una máquina de hacer independentistas, eres una máquina de hacer nacionalistas. Si tú vas allí a hablar de manera libre, como he dicho antes, Alsasua, pues es a echar gasolina. Si tú en un momento dado consideras que como partido más votado también y como muchísimos millones de catalanes que no están a favor del secesionismo y de que sus calles estén llenas de lazos amarillos, los quieren quitar, pues están provocando, es decir, para ellos todo lo que sea oponerse a ese pensamiento totalitario secesionista resulta que es una provocación, pero no les veo yo preocupados por la provocación, por el incumplimiento de la ley. Para ellos la ley y la Constitución es absolutamente flexible, es decir, el imperio de la ley solamente según les conviene. Quizás a lo mejor cuando ellos cojan el poder y conquisten el Estado, que es lo que pretenden, veremos luego su tolerancia con respecto al cumplimiento de la ley, quien no la cumple o quien la cumpla, porque este tipo de gente con pensamientos y con referencias bolivarianas o en Venezuela, luego cuando llegan al poder no son tan tolerantes y aplican la ley como consideran ellos oportuno y no dan ningún resquicio a la libertad ni a la tolerancia y meten en la cárcel a todos los opositores y meten en la cárcel a que se pudran allí. Pues allí sí que hay presos políticos. Allí sí que hay presos políticos. Claro, es que es como el mundo al revés, es decir, unas personas que justifican y que son admiradores del comandante Chávez y de Venezuela o de Fidel Castro, resulta que hablan de presos políticos cuando no son presos políticos, simplemente son presos delincuentes, presuntos delincuentes, que simplemente se les va a juzgar de manera abierta. Vamos. Pues si te ha llamado la atención lo de Ander Gil o de Echenique, en fin, son figuras importantes del Partido Socialista y de Podemos, pero yo creo que te va a llamar más la atención la siguiente declaración, en tanto que pertenece a un miembro del gobierno, y nada más y nada menos que al ministro del Interior, antiguo juez, el señor Marlaska. Marlaska ha criticado también, repito, ministro del Interior, la manifestación por la unidad nacional de Alsasua de ayer. Vean. En ese contexto entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. Bueno, ahí tienes al ministro de Interior, Marlaska, diciendo que tampoco le ha parecido bien. Bueno, pero él considera, según lo que yo he entendido, es decir, que él considera otras, pues que las haga él. Es decir, hay otras iniciativas que él considera que crispan menos para defender la españolidad y el Estado de Derecho en Alsasua. Pues no sé, me parece fenomenal que las propongan el Partido Socialista y que las hagan ellos para defender la españolidad, como él ha dicho, y defender el Estado de Derecho. Pero otra gente piensa que esta es la vía para poner de manifiesto efectivamente la violencia y la agresividad de una serie de gentes que apalearon a unos guardias civiles hace unos meses. Y a sus novias, exactamente. Pero que los vuelvo a repetir, es que hubieran apaleado a todos los que fueron allá a manifestarse el otro día si no está ahí la Guardia Civil. O sea que es que se les ve con las capuchas de las que hablaba Echenique, se les ve con las capuchas, sedientos de odio, insultándoles, hijos de puta, españoles, fuera de aquí, etcétera. Y bueno, pues me parece bien, él puede tener cada uno tiene su libertad para pensar lo que considere oportuno, pero si él considera que hay otra manera de defender la españolidad, que la defienda. Pero claro, si es cediendo al nacionalismo, al secesionismo y dejándoles tranquilos para que ellos sigan gestionando todo el norte de Navarra sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de margen para que la gente pueda opinar de manera libre, que es lo que pasa en estos territorios donde el totalitarismo secesionista hace de su capa un sayo, pues eso me parece una cobardía para cualquier demócrata. Cualquier demócrata y cualquier persona que quiera defender la españolidad y el Estado de Derecho que se precie, tiene que ir allí y obligar a que rija el imperio de la ley. Y ya está. No dejar allí al separatismo, porque hay gente ahí comprometida. Es que el problema es que tenemos muchos españoles allí que están siendo aplastados por el yugo secesionista desde hace décadas. Cada vez muchos se han ido. Se han ido porque el Estado de Derecho no ha estado presente defendiendo la libertad y defendiendo la españolidad.
y ahora mismo que ya quedan poquitos que están defendiendo la españolidad en Navarra, yo conozco, yo estuve estudiando en Pamplona, estuve 4 años y conocí gente magnífica del norte de Navarra, de la montaña, con una españolidad profunda, por ejemplo, sí, claro, escualdunes, de Leiza, por ejemplo, y eran gente que sentía a España de una manera muy profunda, pero claro, estaban solos, estaban solos. Por ejemplo, José María Aznar les dio una medalla de la Constitucional a algunas concejales de Unión del Pueblo Navarro cuando estaban unidos con el Partido Popular en Leiza, y reconoció así de una manera pues su labor en defensa de la españolidad en esos territorios. Pero es que es lo que hay que hacer, yo creo. Es decir, es que esa gente se ha quedado muy sola. Es decir, a mí me parece que es muy importante que se les apoye, tanto en Cataluña como en el País Vasco, como en Navarra, a la gente que defiende la libertad, la españolidad, la posibilidad de escolarizar a sus hijos en español. Todas estas iniciativas que se han dejado de lado, y que hay mucha gente que está interesada en que nadie proteste ni que diga cuál es la realidad de esos territorios, yo creo que al revés, hay que fomentarlo, y yo además felicito a todos los partidos que en un momento dado apoyan estas iniciativas sociales a favor de la libertad y de la españolidad en cualquier punto de España. Es que en cualquier país del mundo yo creo que sería lógico este tipo de iniciativas, ¿sabes? Lo que no es lógico es lo que tienes enfrente, es decir, a una serie de gente sedienta de odio enfrente. Eso lo que evidencia es una patología en España clarísima, y ya está, ¿no? Antes vamos a pasar del norte de Navarra, de la Navarra vasco parlante, y además de la Navarra filonacionalista, la Navarra que bebe los vientos por una confederación con Euskal Herria, con el País Vasco. Vamos a pasar, como digo, al otro gran territorio separatista de nuestro país, el otro gran territorio problemático, que es Cataluña. Quiero que vean el siguiente tuit desde Alex Sarri Camargo, es el coordinador internacional para asuntos internacionales del presidente Quim Torra, y además también es colaborador de Ramón Tremosa, que es eurodiputado del PDeCAT. Bueno, pues este hombre, autor de varios libros, La Unión Europea en peligro y por qué Europa falla, como digo, es un hombre del sistema del establishment nacionalista, dice lo siguiente: el referéndum de Nueva Caledonia acaba con victoria para el no del 56,4% contra el 43,6% del sí. Derrota para el movimiento independentista Kanak, pero oportunidad para un nuevo referéndum pactado con Francia. Si entre medio no gana la soberanía, el próximo ganará el sí. Esto a mí, Ricardo, me parece, saben ustedes que ha habido un referéndum este fin de semana en Nueva Caledonia, que pertenece a Francia, es una de las provincias de ultramar francesas. Ha sido un referéndum en el que, como ven ustedes los datos, ha ganado el no por un poquito más del 56%, 56,4%, y la lógica que se extrae de este tuit no es que ha ganado el no, sino que ha habido un referéndum, y en tanto que ha habido un referéndum y se ha perdido, volverá a haber un referéndum hasta que gane el sí. Esa es la lógica que opera en el separatismo. A raíz de esto me gustaría leerles a ustedes, y que también, no sé si lo has leído tú alguna vez, es un asunto del que lo tengo bien fresco porque llevo algún tiempo escribiendo sobre ello. Está extraído de un libro que se llama La Hora de Cataluña, publicado en el año 2014. Su autor es Josep Lluís Caro Rovira, página 252, año, como digo, 2014, que fue el año del referéndum del 9N, del referéndum de Artur Mas. Caro Rovira decía lo siguiente sobre los referéndums de autodeterminación, y que explica de alguna manera la obsesión de los separatistas por estos referéndums. Casi que da igual ganarlos o perderlos, lo importante es hacerlos. ¿Por qué? Bueno, pues ya han visto a Alex Sarri, lo importante es hacerlos, porque una vez se ha hecho uno, necesariamente habrán de hacerse más. Si hubiera ganado el sí, no se hubieran hecho ninguno más, ustedes no teman, pero si gana el no, se habrán hecho más. Bueno, pues Caro Rovira decía lo siguiente, como digo, La Hora de Cataluña, año 2014. Un referéndum de soberanía siempre es una victoria. Si se gana, porque te abre las puertas a la plenitud del derecho y hace a tu pueblo libre.
Si no, con que obtengas un resultado digno y no humillante, también es la primera piedra del edificio de la victoria. Pone al país y a su causa en la agenda internacional y todos sabrán que tarde o temprano el referéndum se volverá a hacer y se ganará. Después de un referéndum ya nada es como antes, porque todo el mundo mira al país en cuestión de una manera distinta que antes de la consulta. Se mira como un país inmerso en un proceso progresivo de afirmación que ya ha iniciado un camino sin regreso. Un país que se pronuncia democráticamente sobre la posibilidad de convertirse en una nación soberana y en Estado independiente ya se sitúa automáticamente en la conciencia de todos en la lista de espera de la libertad. Y pasará más tiempo o no tanto, pero todos saben que al final ese día llegará. Este es el motivo y la razón por la que los independentistas, a ellos les obsesiona esto del referéndum. Casi que da igual las condiciones, casi que da igual ganarlo o perderlo. El objetivo es hacerlo, porque una vez que se hace, habrá de repetirse necesariamente cuantas veces sean necesarias hasta que se gane. Sí, no, está claro. Ya lo decía, digamos, el filósofo liberal Ernest Renan, dice que las naciones es un acto, digamos, de voluntad plebiscitaria de cada día. Un plebiscito cotidiano. Es un plebiscito cotidiano y por lo tanto es un acto de voluntad colectiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no van desencaminados desde el punto de vista de sus intereses y de sus objetivos. El problema es que en España, y así enlazamos con lo que hemos estado hablando antes, hay que defender un principio democrático muy importante que, igual que es aplicable, digamos, ese proyecto de tener soberanía para sus países, a lo que hay que defender es una soberanía real política que hay en España, que es la soberanía nacional y que viene en nuestra Constitución y que la refrendamos entre todos los españoles. La soberanía nacional, que es un principio hiperdemocrático, que reside en el pueblo español, y esa soberanía hay que defenderla sobre todo a nivel interno y también a nivel externo, pero es que a nivel interno se está haciendo girones a través de las autonomías y a través del nacionalismo. Y yo creo que ese principio democrático de soberanía nacional, que es un principio que tiene sus raíces en el nacimiento precisamente del liberalismo, hay que defenderlo. También en Alsasua hay que defenderlo, en Cataluña hay que defenderlo en todos los territorios de España, ¿no? Entonces, que diga eso Caro Rovira está clarísimo cuál es su intención. El problema es que enfrente no tenga nadie defendiendo la soberanía nacional, nadie defendiendo la nación española, nadie defendiendo la Constitución. Y yo creo que las autonomías y el secesionismo, que al final es el que ha... Fíjate, Navarra, estamos hablando de Navarra y de Alsasua. Yo cuando estaba estudiando en Navarra era impensable que Navarra fuera gobernada por fuerzas nacionalistas. De hecho, se respiraba en Navarra un sentimiento refractario completamente hacia el anexionismo vasco, y yo me acuerdo que la gente, pues... Pero claro, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político llevan trabajando mucho tiempo de una manera constante, de una manera meditada, como dice Caro Rovira, defendiendo, digamos, un proyecto político de independencia, de soberanía, de diferenciación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, y enfrente no se han encontrado nada. Se han encontrado que los que tenían que defender la Constitución dicen que es mejor no defender la Constitución, no vaya a ser que provoques a los de enfrente. Por lo tanto, así lo tienen muy fácil, cada vez van ganando más terreno, y eso se ve en la propia evolución de todos estos territorios y de todo el tema del nacionalismo. Es decir, toda la teoría es fracasada, toda esa teoría del Partido Socialista de que no se provoque o que se están creando separatistas simplemente por defender la Constitución. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho desde hace 40 años, y lo que han hecho es cada vez avanzar más las teorías totalitarias y secesionistas contra las ideas de una nación española en libertad y una soberanía nacional que se respete en todos los territorios de España. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento, digamos, de inflexión. O se vuelve a defender la soberanía, o se defiende la soberanía nacional, se mira otra vez en relación a la igualdad de todos los españoles, se hacen las reformas necesarias para que se cumpla la ley en toda España, o lo que pretende Podemos y determinada gente, que es una reforma hacia lo contrario, es decir, hacia el Estado plurinacional, el Estado de... la Constitución no es tan importante, el imperio de la ley no es tan importante, porque este tipo de gente pues tiene una legitimidad
que son los nacionalistas, que esos territorios obligatoriamente, es decir, es creerse ya el relato nacionalista a pies juntillas. La izquierda siempre ha tenido cierto complejo y siempre ha considerado que es que en el País Vasco no hay que luchar por otra cosa y hay que darles la razón al separatismo. Bueno, hay algunos socialistas que no, efectivamente, y que han fallecido defendiendo la Constitución y la libertad, ¿sabes? Y han sido asesinados, pero no sé, hay una gran parte de la izquierda que considera que el nacionalismo tiene una legitimidad incomprensible. Que les corresponde, sí, les corresponde. Ricardo Chamorro, ha sido un placer, como siempre. Te veo el próximo lunes. Perfecto. Dios mediante. Encantado de estar con vosotros. Y nada, vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Carlos Bustos, el centinela del misterio. Hoy vamos a dedicar el programa, el espacio, el centinela, vamos a dedicarlo al asesino de Pioz, ya saben, ese chaval, por llamarlo de alguna manera, brasileño, que asesinó a sangre fría a su tío, a su tía, a sus primitos pequeños, con, en fin, mejor ahorrarse detalles, porque es del todo escabroso. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto con el centinela, después de la publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. No sé si escuchan esa música, que es la música que identifica este programa, es la careta sonora. En la radio es muy habitual, en la televisión no es tanto. En este programa hay veces que suena y hay veces que no. Esta es de las veces que no. Raquel pues se ha debido... Ah, pues sí que se oye. Lo que pasa es que nosotros no lo oímos. ¿Tú tienes pinganillo? Yo tengo pinganillo, pero no lo oigo. ¿Por qué me Es quitas Michael el clip? Field, es Tubular Bells, es la careta del centinela del misterio. ¿Y quién es el centinela del misterio? Pues aquí tienen ustedes a Carlos Bustos, este hombre enjuto, pero enorme en talento. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Carlos Bustos es el centinela del misterio y Carlos Cuadrado, el escudero del centinela. Hacen los dos una pareja televisiva y una pareja de comunicadores muy interesante, en tanto que, iba a decir, Carlos Cuadrado sería, en tanto que forense, sería un poco el espíritu escéptico, pero es que en realidad Carlos Bustos también lo es, también es un tipo escéptico. Él se dedica, bueno, no se dedica a esto, se dedica a los misterios de manera parcial. Él obviamente es empresario y se gana la vida con otras cosas, pero es una persona que le encanta y lo vive. Es una persona muy motivada por estos asuntos y sin embargo es un tipo que es bastante escéptico. Es decir, que hay muchas veces que me trae un tema que suena muy bien y lo trae para destruirlo, es decir, para decir, esto es mentira. Bueno, ¿has visto? Pues nada, es mentira, no te creas nada. Que es una cosa que a priori parecería que no encaja con este perfil de persona. Bueno, pues Carlos es así. De manera que tenemos a dos escépticos hablando de asuntos misteriosos. Hay muchas veces que esos asuntos son misteriosos y son escabrosos. Este de hoy es uno de esos días. Porque hoy vamos a hablar de un tal, seguramente les suene porque este fin de semana se ha hablado mucho de él. Este tipo, yo lo he definido antes, al principio del programa, cuando vosotros aún no estabais por aquí, como un hijo de Satanás. Patrick Nogueira. Este tipo que lucía en el jurado este fin de semana cabizbajo, sin mirar a nadie, con sus gafas, ahí lo tienen ustedes. Ese es el asesino de Pioz. Un psicópata en toda regla. Exactamente. Bueno, pues este señor cometió un cuádruple crimen, asesinó a su tío, a su tía y a sus primitos pequeños de 1 y 4 años, con sus propias manos y alguna que otra herramienta, mientras retransmitía en directo vía WhatsApp cómo estaba ejecutando a su propia familia. Y además no hurtaba detalles a su amigo, la persona que estaba a la otra parte de la línea telefónica, describiendo incluso cómo los niños no reaccionaban, tal era el shock ante la muerte de sus propios padres, y tampoco reaccionaban ante su muerte inminente. Él decía, en ese cerebro atormentado, rebosante de maldad, decía que le llamaba la atención que los niños no corrieran, ni siquiera intentaran escapar, que esperaran casi de manera
apacible su propia muerte a manos de su propio primo. En fin, un hijo de Satanás, un hombre por el que, y esto ya es una opinión personal, entiendo que aquí mis invitados seguramente discrepen o no. Mi opinión personal es que hay veces que los hombres intentamos buscar una excusa en la psicología o en la psiquiatría para explicar ese tipo de barbaridades, de aberraciones. Ese tipo debe estar loco, ese tipo debe padecer algún tipo de psicopatía. Bueno, pues yo tengo la opinión, Carlos Bustos y Carlos Cuadrado, de que el mal existe. De la misma manera que el bien existe, que hay gente que se dedica de manera altruista a hacer el bien, hay gente que se dedica, sin necesidad de padecer ninguna psicopatía, a hacer el mal, porque el mal existe, Dios existe. Los que somos creyentes pensamos que Dios existe y el maligno también. Entonces hay veces que vemos cómo la representación del maligno se encarna en una persona y es capaz de las mayores atrocidades. Este hijo de Satanás es uno de esos ejemplos. Carlos Bustos, como digo, me he quedado a gusto. Y además creo que... No, me ha suavizado a mí, porque yo entraba también así a matar, pero me ha suavizado, con lo cual te lo agradezco. Es que es un asunto que es interesante, pero es particularmente grotesco. Es un asunto grotesco. Es un asunto probablemente pase a la historia como uno de los asesinatos más crueles de la historia de España, ¿eh? Por el contexto en sí, porque había dos niños, un niño de 4 años y un niño de 1 año, y por cómo lo planea todo, por lo que has comentado, que lo retransmite prácticamente en directo con un amigo a través de WhatsApp. Hay 25 minutos que los 9 miembros del jurado popular se tienen que tragar, donde les enseña durante esos 25 minutos esos mensajes de WhatsApp y hasta selfies. O sea, hay fotos selfies de este hijo de Satanás con los niños muertos. Hay que ser hijo de puta, hay que ser... Vale. Carlos, te pido que me hagas un ejercicio de pedagogía, es decir, que me vayas de lo general a lo particular. ¿Quién es este tipo? Siendo brasileño, ¿por qué está en España? ¿Por qué sus tíos y sus primos también están en España? ¿Cómo se desarrollan los hechos? Luego vamos a acabar, obviamente, en el crimen, pero dibújanos un contexto, un paisaje. Bueno, pues estamos hablando del pueblo de Guadalajara, un pueblo de apenas 5.000 habitantes, que se llama Pioz. En agosto del año 2016 se comete el asesinato. Y aproximadamente, por el mal olor, estamos en agosto, hace calor, este individuo no solo los mata, sino que los descuartiza y los mete en bolsas de basura y los deja en el salón de la casa. Y se va. Pero este es brasileño y ellos también. ¿Qué hacen aquí? Ahora te lo cuento. Entonces, independientemente de eso, de que los dejan bolsas de basura bien precintados con cinta americana, él se va. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hace mucho calor, es pleno mes de agosto y el mal olor alerta a los vecinos. El 17 de septiembre la Guardia Civil descubre los cadáveres y este hombre, pues como bien le has llamado tú, además responde al nombre de Patrick Nogueira. En esa época tenía 20 años, 19, a punto de cumplir 20. Las víctimas son su tía y su tío y sus 2 primos, como te he dicho, de 1 y 4 años. Y nada más matarlos... Esos son sus tíos. Sí, esos son Marcos y Yanina, o Yanaida se llama. Yanaida. Vale, y huye a Brasil. Después de cometer esos asesinatos, esas atrocidades, huye a Brasil. Pero como se dicta caza y captura, busca y captura, y en principio para ciertos delitos no hay un tratado claro de extradición precisamente con Brasil. Vale. La propia familia le dice, mira, vuelve a España, porque como no te extraditen y te quedes aquí, las cárceles en España son, en algunos casos, hoteles, comparado con lo que te espera aquí. La propia familia le dice que vuelva a España. Regresa, se entrega y un juzgado popular le condena. Dice que es culpable. ¿Qué es lo que hemos visto estos claro, últimos días? Y ahora estamos pendientes de que esa condena se lleve a lo que es la típica, ¿cómo se dice?,
Dime tú la palabra que ahora mismo no me sale. La condena que se lleva a término. Se lleva a Que término. meten en la cárcel, vaya. Sí, claro, lo que es la sentencia, perdón. Sentencia. Lo que es la sentencia, que no me salía la Que palabra. no hay una sentencia firme No, aún. hay una condena del jurado popular, la ha condenado. Ahora bueno, falta pero la sentencia, que del pueden juez. ser 10 años, 15 años o prisión permanente revisable. Y lo cachondo, con perdón de la palabra, de todo esto, Rafa, es que esa prisión permanente revisable, con todas estas pruebas y aún él habiéndose declarado culpable, no está clara, ¿verdad, Carlos? No, yo, vamos, creo que yo y todos los españoles y cualquier persona con un mínimo de decencia, pues piensa que los magistrados, como personas humanas que son, llegarán a esta conclusión. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un juzgado y A ver, Carlos. muchas veces impredecible los resultados que puedan vertir. Pero bueno, yo estoy convencido de que irán permanente revisable. Prisión permanente revisable, ¿se ha dictado alguna vez un fallo de prisión permanente revisable en nuestro país? Ese sería el segundo caso. ¿Hay uno? Hay uno y posiblemente en este año que entra haya un tercero, que sería Ana Julia por el caso de Gabriel. ¿Y el primero cuál es? El primero no sé ahora mismo cuál fue. Este sería en cualquier caso el segundo. Eso es. ¿Qué condiciones ha de darse para que se declare una persona en prisión permanente revisable? Entiendo que debe ser una cosa salvaje, como es el caso, claro. Sí, realmente son muchos factores, pero entre otros, por ejemplo, imagínate lo que esta persona tenerla suelta otra vez, dentro de X años. Esta persona es su forma de ser, no es que tenga una alteración por un brote psicótico, por ejemplo, no es que tenga una enfermedad mental, es que es una forma de ser. Es un psicópata, bien hay que decir que no todos los psicópatas son asesinos, pero en este caso es psicópata y asesino. Entonces, es que un asesino que tiene esa condición de su manera de ser no va a cambiar nunca. Por tanto, se plantea porque evidentemente siempre va a suponer un peligro. En este caso concreto, Rafa, afortunadamente los 9 miembros del jurado popular dictan y dicen que es culpable, con algunas dudas, porque ha habido que hacer una segunda tanda o una cosa similar. Pero fíjate que nosotros teníamos una discusión, y de hecho yo con Carlos en este tipo de cosas me gusta discutir con él, entre comillas, porque hablábamos de lo de jurado popular. ¿A ti te parece normal? Si está muy bien copiar a países tan importantes y primeras potencias como son Estados Unidos en lo del jurado popular, pero ¿a ti te parece perfecto, te parece bien siquiera que un jurado popular, cada uno de su madre y de su padre, juzgue, valga la redundancia, casos de esta gravedad? Para mí, estos casos los tienen que juzgar profesionales. ¿Por qué? Porque es que además esta gente no está preparada. O sea, dictan 9 miembros de un jurado popular, los tienen confinados, inmovilizados, incomunicados en un sitio, en un hotel o donde sea, sin hablar con nadie y directamente a juzgar. Esta gente del caso Piot, coño, han tenido que ver esas fotos de los niños degollados, han tenido que ver esas fotos de los padres de esos niños descuartizados. Entonces, digo yo que para ser jurado popular, como mínimo una preparación o como mínimo un preexamen psicológico, porque yo particularmente tengo que ver eso y a lo mejor me vengo abajo, o lo que es peor, lo mismo me deja secuelas para el resto de mi vida, y aquí no se prepara a la gente para que sea jurado popular, con lo cual, insisto, está totalmente supeditado y condicionado, porque efectivamente en este caso, gracias a Dios, le han dado los 9 por unanimidad como culpable, ¿vale? Pero hay gente que se puede ver, y el otro día lo decía Carlos, es que un buen abogado y un buen perito le da la vuelta a este caso, ¿eh? Bueno, hay que indicar también para la gente que nos está viendo que es que, porque si no saben cómo se pongan por el jurado popular se tiene que elegir en personas que son legos en ciencias. Es decir, no puede ser un catedrático en Derecho, por ejemplo, miembro del jurado popular, porque si no se produce un efecto espejo. Es decir, si imaginemos que hay un médico en el jurado, como el resto serían ignorantes de medicina, harían caso a lo que dice el médico, entonces todos harían un efecto reflejo de lo que está haciendo él. Entonces, generalmente los jurados populares son de personas con un nivel medio-bajo. ¿Y cómo se escogen, por curiosidad? Es igual que las mesas electorales, es un sorteo. Es un sorteo. Pero prepáralos. Entiendo que han visto cosas y tienen que ver cosas muy duras. Esta gente. Lo que decide el jurado popular, en fin, tiene que es culpable. No es definitivo. No es vinculante. No es vinculante. Ahí tiene que haber un juez. Hay un dilema ahora con muchos jueces, especialmente en las redes sociales, donde dicen que muchas veces los juzgados populares les ponen a ellos en un problema porque absuelven realmente o quieren absolver a criminales, cuando el juez, desde sus conocimientos jurídicos o magistrados, consideran pues que hay indicios más que suficientes para poder condenarlos. Al final igualmente se hace lo que dice el juez, pero evidentemente no es lo mismo, sobre todo para la defensa, tener un juzgado a favor y un juez en contra, que tener los dos del mismo lado. Y no te olvides de una cosa. Dime, vamos a verla. Hemos visto varias veces estas imágenes. ¿Este quién es? Raquel, para un poquito. ¿Cómo que quién es este?
Este es el simpaticón que ha matado. ¿Este es Patrick Nogueira? Este es Patrick Sin embargo, Nogueira, aquí está moreno. En las imágenes que hemos visto es rubio. Sí, y a veces se pone gafas. Y Este es Patrick Nogueira. Este es el crack, sí. Vamos al siguiente, Raquel. Estos son los dos asesinados, sus tíos. Marcos. ¿Tenían previamente una mala relación o había algo Mira, previo? si entramos en el tema del móvil, porque yo soy de los... Bueno, ahora entraremos con el tema del móvil, pero quiero que, porque los espectadores están viendo estas fotos casi en bucle, y me gustaría... Estos obviamente son... Pixelados. Los niñitos, los Sí. primos de 1 y 4 años. Este es otra vez de Nogueira, Correcto. con otro aspecto diferente. ¿Esto qué es? Pues eso es, te lo puede decir Carlos G. Forense y está harto de verlo. Porque aquí a la derecha Esto vemos fue- una navaja y Claro, es aquí que un corte que parece... Este chico tuvo un antecedente porque apuñaló a un profesor. Creo que recordar que fue en Brasil. Y me imagino que esa es la cicatriz del profesor porque le apuñaló por la espalda en medio de clase y ese fue el arma utilizado. Un punzo cortante. Apuñaló a un profesor el Sí, colega. porque le insultó. El Pues profesor... en vez de tomar medidas en su día, como se debieron tomar, se le puso una pena. Además, creo recordar que era menor de edad por entonces. Entonces se aplicó una pena simbólica y, bueno, pues quizás si se hubiera aplicado otro tipo de medidas, no estaríamos en la situación que estamos a día de hoy. Vamos a la siguiente, Raquel. ¿Quién es Patrick de los dos? El de gafas es el amigo, El de los gafas es el amigo. que tenemos que hablar del amigo, y el otro es Patrick, el de frente. Patrick Nogueira. Solo estoy esperando al cuarto integrante. Sí, porque primero se carga a su tía, luego se carga a los dos niños y luego fríamente recoge, Limpia todo. y espera que llegue sobre las 10:45 de la noche, espera que llegue de trabajar Marcos, su tío. Y le dice, pasa a la cocina, ¿me permites que pongamos el archivo sonoro? Sí. Si pones el archivo sonoro, ahí vas a tener claro, dura 2 minutos y pico, 3 minutos, ahí vas a tener claro cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a poner ese archivo sonoro y escuchen ustedes atentamente. Patrick Nogueira es un chico brasileño de 20 años. Se dirige al pueblo de Pioz. En su equipaje, bolsas de basura, cinta americana y un cuchillo. Yanaina abre. ¿Qué haces aquí? Sabes que Marco llamará a la policía. Lo sé, tía, pero he traído pizza. Nuestra última comida. Terminan de comer. Yanaina se levanta para recoger los platos. Patrick, silencioso, observa a los pequeños. Apoyándose en la silla, se levanta tranquilamente y va tras la mujer. En la cocina, Patrick la mira. Está tranquilo, sus ojos obsesionados en el cuello de Yanaina. Se ha acercado por detrás. Sin mediar palabra, corta la garganta de la mujer. Los pequeños, en la puerta de la cocina, abrazados, inmóviles. Su mamá agoniza en un charco de sangre, vomitando espuma roja. Patrick se acerca a ellos. Los pequeños no huyen. Necesita contárselo a alguien y manda un WhatsApp a su amigo Marvin. Lo he hecho, bro. Los he matado. Mi tío aún no está. Luego cuando lo mate voy a tener que volver a limpiar. Los he descuartizado para meterlos en bolsa. Patrick, el asesino de niños. ¡Wow! Es difícil descuartizar un cuerpo. He usado las tijeras grandes de la poda, arrancando los órganos y la carne. Me agobiaba mirar la cara de la muerta. Tenía mirada de pez muerto. Yo creí que iba a vomitar, pero me estaba riendo. ¿Y lo has limpiado todo? Sí, pero me cogerán. Quiero que me encarcelen en España. En Brasil me violarían 30 veces. Aquí tendré una celda para mí solito. Marcos Campos llega a casa a las 22:15. ¿Qué haces aquí? Ven a la cocina. Mira lo que hay. Ahora te toca a ti. Lo he dejado desangrándose. Me voy a hacer un bocadillo de atún. Me lo merezco. Bueno. ¿Y este archivo de audio? Esto te pone la carne de gallina. Este archivo de audio es de un amigo mío que se llama José Manuel Rodríguez, el Caminarte. Es el director y presentador de un programa que se llama La llamada de la luna. No sé si conoces ese programa.
pues te lo recomiendo, es un programa coetáneo del Centinela del Misterio. Lo que pasa que, por ejemplo, hay programas que cuentan fenómenos paranormales, crónica negra, y ahí se quedan. Luego estamos nosotros, que lo contamos, y luego nos damos de leches en un debate. Lo analizáis. Y luego está La llamada de la luna, que es un programón que hace lo mismo, pero con estas dramatizaciones. Y José Manuel, muy amablemente y en exclusiva, nos ha hecho un archivo sonoro que está sacado íntegramente de los WhatsApp, no inventa nada. Todo lo que dice está sacado de los WhatsApp. Evidentemente se ha resumido porque no tenemos mucho tiempo en televisión, pero es un auténtico hacha. Todo eso está sacado de la realidad. El tío compra pizzas antes de llegar a la casa, invita a pizzas a sus primitos y a su tía. Cuando están recogiendo los cacharros les corta el cuello, los descuartiza, los mete en bolsas y empieza a recoger, a esperar a que llegue el otro. Y cuando llega el otro hace exactamente lo mismo, se va, al día siguiente se va al gimnasio, se va a entrenar, como si no hubiera pasado absolutamente nada. A ver, Carlos Cuadrado, quiero tu punto de vista técnico de la mentalidad de este hombre. ¿Este hombre qué es? O sea, ¿qué le pasa? Es difícil de explicar porque la psicopatía no es fácil de comprender. Pero es un psicópata de manual. O sea, sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y no tiene ningún tipo de alteración que le haga distorsionar la realidad. Pero no parece que sepa lo que está bien y lo que está mal. O sea, actúa como si no lo supiera. No, actúa como si le diera igual, que es lo que realmente pasa, que le da igual el bien y el mal, porque los psicópatas, digamos, que buscan un beneficio, que suele ser el suyo propio o lo que les apetezca. Si le apetece hacer eso en ese momento, lo hace. Si le apetece hacer otra cosa, lo hubiera hecho. Es básicamente lo que se basa. Tienen falta de empatía, son muy narcisistas, de hecho, pues, quizás por eso hace las fotografías como a modo de trofeo con los niños y con los tíos descuartizados y demás. Y luego encima de la cara dura de encima invitarles a cenar. Es que todo lo tenía más que premeditado, ya que fue o sea, no fue un crimen que sucediera sobre la marcha. Él ya fue con la bolsa de basura, ya fue con la pizza, ya fue con el cuchillo, ya fue con todo preparado. Se llevaba mal con su familia, con el móvil. Antes me hablabas del móvil. Es que el móvil, mira, yo sé que Carlos y yo vamos a volver a chocar frente con frente con respecto a esto, pero no me importa porque independientemente de que ya nos llamen zipizape y nos llamen los Carlos del misterio y muchas cosas, a mí me gusta porque él es realmente, yo soy periodista y tengo derecho a opinar como todo el mundo, pero él es forense, joder, y es el presidente de la Asociación de Colegiados Criminólogos de España, no es un mindundi, ¿vale? Pero a mí me gusta enfrentarme con él porque muchas veces a él le hago pensar también. El móvil. ¿En qué discrepáis aquí? A ver. El que para él, pero no solo para él, sino para él y para Quique Capa, el abogado nuestro, que además es contertulio del Centinela del Misterio Radio, ¿vale? El móvil no es importante. Vamos a ver, carajo. O sea, lo primero, tiene que ser importante y hay que analizarlo y hay que buscarlo, porque saber el móvil antes de dictar sentencia o antes de ser juzgado crea ciencia, conciencia y jurisprudencia. A ver, no decimos que no sea importante. Lo que nosotros defendemos es que en este caso el móvil sería un atenuante, en este caso. Por tanto, le correspondería a la defensa el haberlo planteado en su momento como lo ha intentado con... Ya estamos como ayer, a la defensa, al delantero, al mediocampista, al que corresponda. Al que corresponda. Lo que es a la ciencia, lo que dices tú, en el beneficio de prevención para el futuro, esto se hace después. Cuando ya la persona es condenada, pues ya hay expertos que estudian las conductas, que estudian su comportamiento, que le estudian en prisión, intentan buscar el motivo realmente por lo que hizo esto, que yo creo que no lo van a encontrar. Pero es que yo pienso que saber el móvil antes puede condicionar la sentencia. Claro, porque, por ejemplo, Bretón lo hizo para hacer daño. El cabrón de Bretón mató a sus hijos, ¿vale? Para hacer daño a su mujer. Ya hay un móvil. ¿Cuál es el móvil? Luego te voy a contar yo que hemos estado en Pioz y te voy a contar, a ver, lo que se cuenta. Lo que pasa es que hay que tocar las teclas. Estamos hablando de algo parecido a lo de Biondo. Si vemos un tío colgado con una pasmina y damos por hecho que está ahorcado y que se ha suicidado, pues lo damos por hecho si queréis, pero no es verdad. No es verdad, hay que investigar más y hay que tirar del hilo. Pues eso, esto es exactamente igual. En el lugar de los hechos, no obviamente en ese chalet, pero sí en ese pueblo. ¿Tú qué has podido investigar? ¿Tú tienes alguna teoría respecto del móvil? Lo primero, para mí, el móvil, insisto, Carlos Cuadrado, amigo mío, es importantísimo, ¿no? Y para mí, antes de, después de, pero mira, ya está dictada sentencia. Por ejemplo, cuando apuñaló al profesor en Brasil, le preguntaron que por qué lo había hecho. Dijo que porque cuando estaban en clase le llamó maricón. Entonces, claro, ¿por qué vas al colegio pero ¿por qué vas al colegio con un cuchillo? Eso estaba premeditado de antes. Bueno, en Brasil van con recortadas a la universidad. Si queremos dar vueltas, podemos dar vueltas, rizar el rizo y hacer rizos preciosos. Pero realmente un psicópata no necesita un motivo. Te puede decir eso o te puede decir es que me miró mal, es que hizo un gesto que no comparto. Mira, ayer un oyente me llamó el cansino del misterio. Porque aparte de darme explicaciones, yo seguía.
para mí, el móvil se debe intentar adivinar antes, investigar antes, porque con eso vamos a aprender después. Y sobre todo, y lo más importante, la sentencia se va a ver total, porque claro, pero si va ciego de coca hasta arriba, pero es que eso es un atenuante, pero que para mí tenía que ser un agravante, fíjate. La ciencia es limitada, en este caso es que solo le tenemos a él, porque todo demás han muerto. O sea, no hay sobrevivientes, no hay testigos, solo le tenemos a él. Entonces, como él no quiera contar su móvil, todo demás son conjeturas. Pero no, tenemos que irnos a publicidad, pero quiero que los espectadores sepan es que Carlos Bustos tiene alguna teoría respecto del móvil. Es que en Pioz hay gente que habla, lo que pasa que hay que tocar la tecla. Vale, ¿les vas a contar a los espectadores las teorías las conjeturas que hay respecto al móvil? Sí, claro. ¿Ha estado en Pioz? ¿Tú has estado, Carlos? No. Ha estado Carlos Bustos en Pioz y también quiero que sepan y quiero que las cosas complicadas voy solo. Tanto Carlos Bustos como Carlos Cuadrado, me interesa también mucho saber qué es del amigo de WhatsApp. Quiero saber si está en España, si está condenado, si está en Brasil, en fin. Ese como mínimo cómplice, encubridor y hasta incitador, es mi opinión. Después de la publicidad. Nos prometía antes Carlos Bustos que a la vuelta de publicidad nos iba a dar, no nos iba a ofrecer una certidumbre respecto del móvil, pero sí a hablar de conjeturas, de lucubraciones que en Pioz, que en el pueblo, se circulan respecto a cuál podría haber sido el móvil que habría llevado a Patrick Nogueira a este cuádruple crimen. Carlos. Hay un hermetismo terrible como lo hay en Benicarló por el tema Bar España, como lo hay en Alcácer con el tema Alcácer. Pero si tú tocas bien la tecla, hay mucha gente que te dice que mantenían una relación sentimental la tía y el sobrino. Esto lo descubre Marcos, el tío, y le amenaza clarísimamente diciéndole que tiene dos opciones, o largarse del país y dejar en paz a su mujer, que encima es su tía, o directamente lo va a denunciar porque además estaba en situación ilegal en España. Para mí, yo no estoy diciendo que este sea el móvil real, pero vamos a ver, si hay gente que mata porque te miran mal y hay otros que mata a sus propios hijos y los quema, como Bretón, por hacer daño a su mujer, a mí esto me parece más que lógico, no me parece absurdo. A mí me lo han contado 3 personas en Pioz, 3 personas y 3 personas diferentes. Los niños saldrían de la ecuación, no tiene sentido que por venganza al tío... No, ya has oído lo que ha dicho él, ¿por qué se quita en medio a los niños? Porque le dan pena para no dejarle huerfanitos, dice literalmente el desgraciado este. Y a todo esto el amigo. Son mentes que por mucho que queramos entender, yo creo que es muy complicado el poder saber cómo funcionan realmente. Pero podía ser ese el móvil, o estoy hablando de... quien me lo cuenta está loco y yo he cogido el contagio de esa locura. Pero puede ser. Recuerda que estamos ante el segundo caso de posible prisión permanente, que por cierto ya recordar, el primero es el parricida de Pontevedra, que mató a sus 2 hijas con una radial. Y bueno, en este caso es que yo creo que el móvil no es... Podría ser ese, pero yo pienso que no necesita móvil. Yo creo que simplemente lo hizo porque le apetecía o porque tenía alguna especie de complicidad con el otro chico. Ese es el otro posible móvil entrecomillado, que es el juego de rol. Que entre la novia y el otro chico estaban llevando a cabo un juego de rol. Porque es que si no se entiende hacerse selfies con los muertos y... No, pero no vamos a demonizar los juegos de rol porque tampoco tiene nada que ver. Son personalidades... Yo no estoy demonizando un juego de rol. Yo te estoy diciendo que por juegos de rol... No se asocia. Hay juegos yo he hecho juegos de rol y no soy un psicópata, que yo sepa. ¿Vale? Lo mismo me echas 2 vistazos y me dices, tú tienes una psicopatía encubierta de 3 pares de narices, pero por ahora que yo sepa no lo soy. Y he hecho juego de rol, pero también tienes que estar de acuerdo conmigo que un pirado de estos hace un juego de rol, se lo toma en serio y no serían los primeros que en un juego de rol se han cargado a otros. Sí, no, pero tiene más sentido otra figura, como por ejemplo pues eso, Charles Manson, que no mató a nadie, pero hubo gente que mató por él, pues aquí podría ser algo parecido. Digamos que siempre hay uno que es más autoritario y otro que es más sumiso. Aquí son 2 piezas que yo creo que el error está en no haber traído al amigo para investigarle, aunque creo que hoy ha pedido un familiar de los asesinados que se le traigan y que actuar como acusación. No, pero ¿cómo que como acusación? Como acusación y como mínimo de negar auxilio. O sea, él sabe, en directo, estaba viendo cómo estaban degollando a una familia. Como mínimo. Y no le decía para, sino... Y no le decía para, sino que le reía las gracias. Y yo me dicen eso, yo cojo el teléfono y digo, mire, en tal sitio se está cometiendo un asesinato en directo. Te estás convirtiendo en cómplice, en encubridor. Con lo cual tiene que ser juzgado, Carlos, tiene que ser juzgado por algo. Primero le habla en pasado. Al final lo he hecho, algo así dice. Entonces, quiere decir que ya tenían esa conversación de antes. Él dijo que pensaba que estaba de broma y que no se creía lo que había pasado, pero es como, a ver, luego te ha enviado selfies con los cadáveres. Y luego has tenido 1 mes o 2 meses para tampoco denunciarlo. Entonces yo pienso que esta parte debería estar implicada y debería ser juzgada también aquí, bueno, en España, en Brasil me da igual, pero debería ser juzgada también por el crimen, porque esta parte, aparte de ocultar, quizás lo ha incitado o quizás era
es que no sé qué relación pueda tener, pero algo raro hay con esta pieza. Y luego la Guardia Civil hace una labor espectacular. Una vez, sombrerazo para la Benemérita. Como siempre. Como siempre, porque es que los Por tíos... curiosidad, Carlos Cuadrado, ¿qué opinión tienes tú de la Guardia Civil y de nuestras policías en España? Pues depende mucho de la localidad y del tipo de delitos que se investigan, pero para este tipo de delitos en general o para temas de drogas tenemos un equipo que es impecable. Sale el delegado del gobierno diciendo, además, yo creo que lo emponzoña todo en su momento el delegado del gobierno, el tal José Julián Gregorio, sale en rueda de prensa diciendo con un par que eso se había cometido por un ajuste de cuentas porque venían huidos y acababan de llegar prácticamente a España huyendo de Brasil y que eran unos sicarios que por un tema de drogas, eso lo dice con un par el delegado del delegado del gobierno en Castilla-La Mancha en su momento. Vale, pero es que luego, espérate, el hermano de Marcos, que es la víctima, dice que su hermano pidió dinero a gente rara. A gente rara, a prestamistas, y que claro, como no pudo devolvérselo, ya sabemos cómo se la gastan los prestamistas. Eso lo dice el hermano de la víctima. Y eso lo dice el delegado del gobierno. Yo creo pensar, y quiero pensar que a lo mejor lo que estaban haciendo, porque si no, es que hay que ser muy tonto. Sea el delegado del gobierno en su momento del PP, como si lo llega a ser del PSOE, es que me da igual. Hay que ser muy tonto, como fue Francisco Laína, el gobernador de Zaragoza con el Corona de Aragón, que sin tener el informe de los bomberos dijo que había sido un incendio accidental, cuando luego hubo 3 focos del incendio y se vio que fue provocado como mínimo, si no fue un atentado. Lo hemos tratado además ese que lo hemos tratado aquí. Pues esto es exactamente igual, coño, espérate, salvo que la única opción que me queda a mí es que esto lo estuvieran haciendo para despistar. Salimos públicamente diciendo que es un ajuste de cuentas, que es un tal, que es un cual, y así, ¿con qué fin? Con el fin de relajar al verdadero asesino. Es una estrategia también muy es una americana, estrategia. de decir, bueno, pues tiramos balones fuera, despistamos, como también han hecho en el caso de Ana Julia Quesada. Le hicieron pensar que la investigación iba por otro lado y eso se estaba centrando en él. Puede ser que... Y eso es lo que creo que urdió la Guardia Civil. Si eso es así, la Guardia Civil lo urdió, le dijo al delegado del gobierno que saliera soltando eso, por otra banda por completa, le dijo al hermano, tú cuenta esto en Antena 3 y en la televisión brasileña, por otra banda por completa, y hacemos que se relaje el presunto, que lo tenían claro porque se detectó su móvil ahí. La repetición de señal móvil. Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Que es un cúmulo de despropósitos, pero que al final, gracias a Dios, a pesar del jurado popular, pues está declarado culpable. Recemos. Es un tío que en prisión le han puesto con un asesino y el asesino ha solicitado que le quiten a Patrick de la celda. Es verdad, fíjate cómo será. Y de hecho es muy amigo de José Bretón. Es amigo de José Bretón. Sí. Es decir, en la misma cárcel. El único condenado a cadena perpetua o permanente revisable seguramente será compañero del segundo condenado. No, el primero fue el asesino de Ponferrada, el parricida, que mató a dos niños. José Bretón, posible. Está el debate de si José Bretón será o no será, que yo creo que también, como estos revisen y como tienen que haber informes psicológicos, psiquiátricos, acabará siendo también. Pero es curioso. ¿Me dejas que te cuente rápido una cosa? Nos quedan 30 segundos. Pues en esos 30 segundos te digo que esa semana negra del crimen de Pioz apareció muerta, fue una semana negra. Apareció muerta la sobrina del expresidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar. Apareció muerta tras ser secuestrada, atada de pies y manos y asfixiada en México. Y fue el fin de semana, fue la semana que desapareció Diana Kerr. Todo en la misma semana. Pioz, la sobrina del presidente de la Federación, del ex presidente de la Federación Española de Fútbol, y la desaparición de Diana Kerr, esa misma semana. Ahí tienes una investigación, Carlos, muy interesante eso que acabas de dar. Carlos Cuadrado, ha sido un placer. Carlos Bustos, ha sido un placer. Les dejo con el informativo de Intereconomía.